Bueno, hermanos, bendiciones, bendecidos a todos. Esta noche de miércoles vamos a retomar nuestro estudio bíblico, siempre con las disculpas de que muchas veces no podemos conectarnos, más por razones de tiempo o de conexión, pero más que todo por el trabajo que estamos realizando. No obstante, hoy estamos aquí en su plataforma de YouTube para poder coordinar, trabajar y bueno, pues proponer este estudio bíblico que realmente va a ser de mucha bendición, estoy seguro, para todos los que ven, para todos los que se van conectando, para todos los que conocen, ¿no? Lo que hacemos todos los días miércoles. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando y vamos a iniciar este último libro. Es importante esta reunión porque vamos a tocar nuestro último libro de la Biblia. Hemos tomado un año, dos, para poder ir libro tras libro en un estudio sistemático, en un estudio panorámico de cada uno de los libros, y a Dios nos permitirá ir a profundidad en algunos de los textos de algunos de los libros, del Señor, para poder armar esta estructura, ¿no? De conocimiento y de estrategias en la Biblia que encontramos siempre para crecer. Pero en este tiempo vamos a terminar hoy el libro de Apocalipsis y vamos a poner a nuestro corazón el querer y el hacer entender este libro, un estudio panorámico, un estudio que nos va a abrir mucho a entender, querer entender el libro de Apocalipsis y profundizar más adelante en cada una de las estrategias que el Señor tiene para enseñarnos el fin de los tiempos. Pero no solo eso, sino también mostrarnos una realidad que ya la estamos experimentando y también disfrutar su presencia en todo lo que hacemos. Muy bien, vamos entonces, mientras nos conectamos, mientras el enlace es enviado a cada uno de los grupos, mientras saludamos unos a otros y ya empezamos nomás este estudio que nos va a edificar, nos va a llevar a conocer más del Señor. Muy bien, siendo así, entonces vamos a orar ahí donde estás, inclinamos nuestra cabecita y decimos, Señor, queremos darte gracias en esta hora por el espacio que nos permites compartir juntos del estudio bíblico, Señor, semanal. Bendecimos esta hora y bendecimos este tiempo. Te pedimos, Señor, que puedas levantar nuestro corazón, nuestra mirada a ti, Señor, para poder conocerte más, mejor, Señor, y aprender más y mejor tus principios. Te entrego este tiempo, te entrego nuestras vidas y te pido, Dios amado, que tú puedas glorificarte en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a aprender. Que tú te glorifiques en el libro de Apocalipsis, un libro hermoso, un libro que nos edifica mucho y nos da muchas, pero muchas directrices para poder conocer el fin de los tiempos. También te entregamos nuestra vida y nuestras familias donde esté el Señor y bendecimos esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes para que juntos podamos también conocer más del libro de Apocalipsis. Y bueno, un estudio panorámico, ¿vale? Siempre la atención que vayamos a comprender de que Apocalipsis es uno de los libros en la Biblia muy conocido en el sentido de ser escuchado, ¿verdad? Alguien que no ha leído la Biblia siempre tiene una intención de conocer y de interesarse primero en el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis no solo es un libro que lo debemos tomar entre comillas, en el morbo de entender el fin de los tiempos, la destrucción y qué sé yo, sino es un libro que nos da las últimas palabras de Dios escritas que vienen a nuestra vida a reflejar algo maravilloso. El plan perfecto de Dios, el plan perfecto de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, el plan perfecto desde Génesis hasta Apocalipsis, de desafiarnos al entendimiento de los 66 libros, de poder entrenar nuestro corazón para recibirlo y que en Apocalipsis encontremos realmente las últimas palabras de Dios para ministración, transformación de nuestra vida. Entonces ahí los pocos o muchos que estamos, revisemos este tema. Dice así, voy a dar lectura, como siempre, tú puedes seguirme en la lectura, puedes escuchar la lectura y voy a hacer pausas en el momento en que quiera explicarte algo más de esta lectura. Por ejemplo, ¿no? Vamos a entender el mensaje. Denme un segundito. Muy bien. Dice, con una extraordinaria presentación, la obra maestra de Dios se inició en el primer libro de la Biblia. Era el primer movimiento de una extraordinaria sinfonía creada y ejecutada por Dios.
La llegada de Jesucristo, relatada en los evangelios, nos presentó una parte de la sinfonía inolvidable. Con pequeñas arrugas y llantos hizo su entrada al mundo nuestro Salvador. Ahora hemos llegado al fin de la sinfonía y con el redoble de los timbales, la sinfonía de la Biblia, la obra maestra de Dios en 66 movimientos, se prepara para el más grandioso de todos los finales, el extraordinario retorno de Cristo. Gloria a Dios. Y el autor habla, ¿no? Y dice, ha sido una sinfonía de 66 libros, una sinfonía que hemos disfrutado, una sinfonía que nos ha manifestado momentos de llanto, de alegría, de conocimiento, y ahora llegamos al final de esta sinfonía con este extraordinario relato del retorno de Cristo. ¿Recuerda usted cómo empezó esta sinfonía? En el primer movimiento llamado Génesis. En ese primer libro, la promesa de un libertador fue dada primero al ser mencionada como la simiente de la mujer, y allí Dios promete que aplastaría la cabeza de la serpiente. La esperanza, el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15 fue pasada a Abraham, esta la pasó a su hijo Isaac, su hijo la pasó a Jacob y este a sus hijos. Luego esta promesa quedó hermosamente ilustrada en Éxodo. La anhelaron los jueces, la amplificaron los reyes y la predijeron los profetas. Finalmente, la infalible promesa divina se cumplió en los evangelios, pero no es sino hasta el libro de Apocalipsis que el tema llega a su clímax mayor. Cristo sale del cielo para destruir el pecado y a su enemigo llamado Satanás, y para restaurar la creación a su gloria original, tanto para nuestro bien como para su propio placer para siempre. El libro de Apocalipsis no es un libro de fantasía, sino un libro de esperanza. Apocalipsis va directamente a la médula de nuestros más profundos anhelos y a las más recurrentes preguntas en cuanto a la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde se dirige nuestro mundo trastornado y desenfrenado? Es reconfortante saber que no estamos locos, sino que algo falta en nuestras vidas y que las cosas no son como deberían ser. Está bien sentirse insatisfecho en medio de este mundo porque fuimos creados para un mundo mejor, un mundo sin dolor, un mundo de armonía perfecta con nuestro Creador y unos con otros, un mundo que vendrá en cualquier momento, porque en cualquier momento nuestro director de la sinfonía, Jesucristo, aparecerá en las nubes. ¿Quién escribe el libro? El escritor y sus tiempos. El libro empieza con estas importantes palabras en cuanto al autor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aunque el apóstol Juan fue quien puso por escrito estas palabras, Jesús fue el autor real. Por medio de un ángel, Jesús le comunicó a Juan el mensaje de Dios en una visión. Si bien toda la Biblia está inspirada por Dios, este es uno de los libros directamente escrito por un ángel a Juan, revelado y puesto delante de su pluma para escribir. Esta visión le fue entregada a Juan alrededor del año 96 después de Cristo, mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Eran tiempos problemáticos para la iglesia inicial. El emperador romano Domiciano se consideraba un dios y exigía que sus súbditos lo adoraran. Todos los años se realizaban festivales por todo el imperio en los cuales se exigía a los ciudadanos que ofrezcan incienso al César y lo proclamen Señor. Miren qué tiempo conflictivo donde estaba Domiciano. Si tú revisas la historia, Domiciano fue uno de los más terribles emperadores romanos contra la iglesia, burlador de la iglesia. Y ahí está Juan en la isla de Patmos, inspirado, escribiendo en medio del caos de la iglesia en ese momento. Esto ponía a los creyentes en un dilema desesperado. Reconocer al César como Señor significaba negar a Jesucristo, quien era su verdadero rey. Sin embargo, rehusar rendirle tributo al César se consideraba un acto de deslealtad a Roma y las consecuencias eran la persecución, incluso la muerte. El comentarista William Berkeley dice que Apocalipsis se escribió para animar a los hombres en tiempos así. Juan no cerró sus ojos a los terrores, vio cosas horrorosas y en su camino vio incluso cosas más horrorosas, pero más allá de ellas vio la gloria de los que desafiaban al César por amor de Cristo. Algo que tenemos que comentar
es que cuando vamos a hablar del tiempo de persecución de la iglesia, donde vamos a hablar de tiempo como el que está viviendo la iglesia el día de hoy, un tiempo terrible. Hoy estoy hablándoles y predicándoles cuando el día de ayer ha habido una tragedia tremenda, no sé si fue ayer o fue, si fue ayer, que más de 19 niños fueron acribillados por un funcionario LGTB, o sea, LGTB, un adoctrinado de la nueva corriente mundial, un adoctrinado de los movimientos homosexuales, transgénero y de la ideología de género, un adoctrinado agarró un rifle, una pistola y mató a más de 19 niños y 2 maestros en Texas, Estados Unidos. Hoy en este día que estamos hablando del tema, donde nos damos cuenta que el mundo es terriblemente influenciado por la identidad de género, terriblemente adoctrinado por todas las corrientes, un hombre que metió en su cabeza el destruir a 19 niños. Imagínate. Y no es noticia mundial, no es noticia que está pasando por ahí. Cuando ha sido una noticia terrible, y es una noticia terrible que debería hacernos pensar, amado, más allá de una oración, que es lo más poderoso que existe, pero más allá, el poder entender que no podemos cederle lugar a la ideología de género, amados. No podemos cederle lugar y no podemos cederle a nuestros hijos, los que son padres, a esta ideología. No podemos permitirlo. Tenemos que ser ávidos guerreros espirituales para ir contra todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de la fe. Amén. Amén. Amado, no vamos a entregarle nuestra generación a estos movimientos. No vamos a entregarle esta generación ni nuestros hijos a un movimiento destructivo y satánico, hermanos. No lo vamos a hacer. Hago mi pausa. 4 nociones en cuanto a Apocalipsis, porque era un tiempo similar, por eso hablo y me parece hasta un paralelismo tan tremendo, hermanos, de lo que vivía en ese tiempo la iglesia y lo que estamos viviendo hoy. Y este mensaje sale en el momento justo, ¿no? De todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es el más glorioso y también el más desconcertante. Apocalipsis está escrito con un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas para comunicar el mensaje de esperanza a los que están sufriendo por la hostilidad del mundo y por no estar todavía en el lugar en el cual pertenecen. En sus relatos se describe bestias terribles de múltiples cabezas, trastornos cósmicos, batallas espectrales, fenómenos de poder sobrenatural que rompen el firmamento. Al aprestarnos a estudiar esta magnífica revelación, sin duda aparecen algunas preguntas en la mente de muchos. ¿Cómo se descubre qué sentido tienen todas estas revelaciones? ¿Cómo podemos interpretar este relato y la visión de Juan? Para responder estas preguntas, a través de los siglos, los intérpretes de la Biblia han tomado 4 enfoques principales para desentrañar los misterios de Apocalipsis. Los idealistas creen que las imágenes no son literales, sino símbolos espiritualizados que representan verdades eternas. Por ejemplo, la victoria sobre el mal. Los preteristas de Praeter, que quiere decir pasado, limitan el significado del libro a sus lectores originales y opinan que las imágenes representan solo temas del primer siglo, tales como el César, Roma y la persecución. Ellos opinan que los acontecimientos ya ocurrieron. Esta es aunque ustedes no lo tomen de esa manera, los preteristas son un grupo grande que maneja este concepto de que esto ya sucedió en su momento. Otros, los historicistas, ven el libro como una línea de tiempo histórica, desde el primer siglo en adelante. Por ejemplo, ellos creen que la iglesia que se menciona en los capítulos 2-3 muestran 7 periodos de la historia de la iglesia. Es decir, las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia. Los futuristas ven el libro primordialmente, los capítulos 4 y 22, como una ventana a los tiempos del fin. Según esta interpretación, las imágenes representan personas y acontecimientos que jugarán papeles claves en el drama final de la historia mundial. La pregunta es, ¿cuál enfoque debemos tomar? Al comparar Apocalipsis con el resto de la Biblia, particularmente con las profecías de Daniel y de Jesús,
Descubrimos que la interpretación futurista parece ser la mejor. Sin embargo, en nuestro estudio en cuanto al futuro, nunca olvidemos el significado que tenía el texto para sus lectores originales y las verdades eternas para nosotros hoy. En otras palabras, vamos a utilizar el enfoque futurista, pero no vamos a dejar de ver el tema idealista del momento, de los símbolos que en ese momento se estaban primando, ¿no? ¿Cuál es el estilo literario? ¿No? El estilo literario, los acontecimientos revelados por Juan están ordenados conforme a la literatura en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. El estilo apocalíptico de Apocalipsis nos parece extraño a nosotros, pero en tiempos de Juan eran bastante comunes, ¿no? Al utilizar figuras de lenguaje, Juan no tenía ningún propósito de aturdir al público al que se le dirigía, sino más bien revelarles una verdad alentadora. El nombre del libro en español, Apocalipsis, es más bien transliteración de la palabra griega apocalipsis, que quiere decir revelación, develar, destapar. Para los que soportaban la persecución, la literatura apocalíptica devela un futuro en el que la creación experimentará un renacimiento, un tiempo en que la fealdad de esta edad presente sería transformada en la gloria de la edad venidera. Este cambio no tendría lugar por manos humanas, sino por intervención directa de Dios. Es decir, en otras palabras, estamos hablando de una literatura que traía esperanza para un grupo de perseguidos en su momento. ¿Qué pensamiento más asombroso? Casi desafía toda descripción. Por eso, como Berkeley explica, toda la literatura apocalíptica es necesariamente críptica. Continuamente está tratando de describir lo indescriptible, de decir lo indecible, de pintar lo impintable. Qué buen concepto. Puesto que nosotros estamos viviendo muchos siglos más tarde y el lenguaje y los símbolos son especialmente crípticos, es muy útil seguir unas cuantas pautas. Primero, y esto es muy importante, no hay que analizar con exageración los detalles. No hay que analizar con exageración los detalles. Es fácil perder el mensaje desviándose especulaciones en cuanto a lo que sería la marca de la bestia, por ejemplo. Y eso ha sucedido ahora con el tema de las vacunas, ¿verdad? O hacer cálculos aritméticos para lograr que los nombres de algunas personas sumen 666. Juan nos da la interpretación de muchos de los símbolos y debemos mantener nuestro enfoque en lo que él dice y no en lo que las ideas que se nos ocurren a nosotros, que podríamos caer en el error de querer exagerar los detalles y decir justamente el código de barra sale 666, justamente la vacuna que te ponen tiene 666. Yo no hablo estoy hablando de un tema apocalíptico, no estoy hablando de un tema más allá, porque en realidad una vacuna o lo que sea que venga a nosotros tendríamos la debilidad, la tentación de exagerar para sacar un texto y manejar y que si el nombre de tal persona nace 666 es el anticristo. No entremos a analizar exageraciones en los detalles, sino a manejarnos más bien en el contexto lo más posible de una visión del tiempo donde también se escribió el libro. Segundo, hay que tener cuidado de no introducir en el texto demasiado en nuestro mundo. Juan no estaba viajando por el tiempo, como si Dios lo hubiera transportado al futuro. Las langostas y el granizo probablemente no son esfuerzos de Juan para describir en términos del primer siglo aviones de caza o reacción o lluvia nuclear. Hay que tratar de evitar la tentación de correlacionar toda imagen a un equivalente moderno. Para interpretar correctamente, más bien, hay que buscar conexiones en otras partes de la Biblia, como las 10 plagas de Egipto, por ejemplo, que sin duda tuvieron mucho más significado para los lectores originales. Y además, que si nosotros metemos e introducimos, estaríamos pensando que son imágenes de cosas que podemos manejarlas en nuestro momento, cuando en su momento significaban cosas tal vez hasta pasadas y no futuras. Tercero, hay que hacer énfasis en el mensaje detrás de la imagen. Por ejemplo, no hay que hacer énfasis en el mensaje detrás de la imagen. Por ejemplo, Juan describe a Cristo como teniendo una aguda espada de 2 filos que sale de su boca. No debemos tomar esto literalmente. Lo importante para nosotros es el significado que la imagen comunica. Es decir, Cristo viene a ejecutar juicio. Entonces hacemos un dibujo, no va a aparecer una lengua en forma
espada y Jesús tiene una espada en la lengua y esa es su forma física, ¿no? Sino tal vez lo que está mostrando es el énfasis en decir que si tiene una espada, tiene algo que ver con un juicio, con traer y ejecutar un juicio sobre las naciones. Figura central del libro, ¿no? Como libro final de la Biblia, Apocalipsis revela la figura central de las Escrituras en toda su gloria. Jesucristo, Él es el Salvador al que apuntan todos los símbolos, como lo veremos en el estudio que sigue. No ver a Cristo en Apocalipsis es como entrecerrar los ojos a mediodía y no ver el sol. La presencia de Cristo irradia en todas partes. Y usted tal vez se sorprenda al saber que Apocalipsis, aunque un poco intimidante al principio, es el libro de mayor adoración en la Biblia, porque revela el glorioso esplendor de nuestro precioso Señor. ¿Cuántos dicen, amén? Qué lindo. Parece un libro intimidante, pero es un libro de adoración a Cristo, al Señor. Es un libro que adora al que vive por los siglos de los siglos. Estructura del libro. Podemos bosquejar Apocalipsis por lo menos de dos maneras. Una manera es organizar el libro en una serie de 7. Después de la sección introductoria del capítulo 1, el libro se divide de esta manera. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 señales en el cielo, las 7 copas de la ira y las 7 visiones finales. El número 7 tiene que ver mucho acerca de tiempos y establecer tiempos. Entonces, el libro está manejado en tiempos de 7, de 7, de 7, de 7, de 7. Es una estructura buena para manejar el libro, para ver cómo está estructurado. Otra manera es dividir el libro en 3 partes amplias. Es basarse en lo que Juan escribe en el capítulo 1, verso 19. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Ya nos da una forma de dividir el libro. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las 3 declaraciones de este versículo marcan la progresión del libro. Las cosas que has visto nos permiten revisar el pasado, nos llevan a ver cómo Juan recibió la revelación en el capítulo 1. Las cosas que son nos mueven a revisar el presente, es decir, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, capítulo 2, 3, y las cosas que han de suceder después de estas. Revelan el futuro presentando 4 acontecimientos culminantes de la historia mundial, es decir, la tribulación, el retorno de Cristo, el milenio y la eternidad. Capítulo 4 al 22. Basaremos nuestro estudio en este segundo enfoque, destacando la repetición de 7 y lo que esto nos revela, es decir, vamos a ver eso también. Y más o menos tendríamos un estudio panorámico de esta manera, ¿no? Ahí vemos Apocalipsis manejando las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Las cosas que has visto, ¿no? Es un tema personal, es un tema biográfico tal vez, ¿no? Más o menos. Y las cosas que son cartas de Cristo a las 7 iglesias, es decir, las cosas que van a suceder en la iglesia o suceden en la iglesia. Y algo aquí ya vemos como profético, ¿verdad? Aquí vemos ya puntos importantes. Cristo como juez, la tribulación, la venida de Cristo, el milenio, el estado eterno. ¿Ok? Entonces, el capítulo 1, una parte lo que has visto, 2, 3 y 4, el 22, que es la parte más grande, es la parte profética del libro, ¿no? El alcance, ¿no? Aquí historia mirando hacia atrás y aquí profecía mirando hacia adelante. El estilo es aquí un diálogo y aquí es una observación y preguntas, ¿no? Es lo que exactamente el ángel le mostraba a Juan. Escena en la tierra y aquí estamos hablando de tierra y cielo. Tema principal, el triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del mal y su recreación del mundo para los redimidos. Yo soy el alfa y la omega, empieza en el alfa, termina en omega. Qué bonito. Este más o menos sería un bosquejo tremendo, ¿no? Agarrar y manejar 3 partes esenciales, ¿no? 3 partes esenciales importantes en el libro de Apocalipsis. Empecemos entonces. Las cosas que has visto. Bueno, pues vamos a una pausa aquí, en este momento, para que tú en casa, porque si vamos a seguir corriendo, estoy seguro que hay mucho que nosotros también necesitamos de aplicar. Entonces, haciendo una pausa interesante, y no es necesario que hoy terminemos el libro de Apocalipsis, no es necesario que hoy lo finalicemos, sino lo necesario es que lo entendamos a profundidad y que si tenemos que rememorar algo, pues lo tengamos claro.
3 partes, un libro escrito por Juan, hay 3 formas de manejar, y yo quiero que volvamos tal vez a este punto, porque yo creo que es bueno que esta parte sea la que se cimiente hoy para que nosotros entendamos cómo se debe revisar y no caigamos en error. Hemos visto, ¿no? Que primero hay que analizar, no hay que analizar con exageración los detalles, ¿no? Segundo, hay que tener cuidado de no introducir en el texto demasiado nuestro mundo. El segundo. Lo tercero es, hay que hacer énfasis en el mensaje detrás de la imagen. Lo que podemos hacer en este momento en nuestro estudio es manejar esto utilizando la Biblia. No hay que analizar con exageración detalles. No podemos exagerar en nuestra manera de ver ciertas cosas que tal vez puedan abrirse y destruir nuestro conocimiento y llevarnos a un punto de error. Justamente Armando Alducin, un excelente predicador y pastor, cometió un error acerca de la venida y de los tiempos. Se paró en su canal muy famoso y dijo fecha, hora y día y a un minuto de la venida del Señor, como lo hizo en algún momento el pastor Ricardo Claure. No habló abiertamente, lo dijo, ¿no? Y no sé si lo sigue diciendo. No soy seguidor ya de sus contenidos, pero lo dijo en su momento. Dijo, es tal fecha, tal hora, tal día y muchas cosas como esas. Y Alducin, que es también un pastor tremendamente importante, influyente, hizo lo mismo hace poco. Una diferencia que yo noté es que no sé si sucedió con el pastor Claure, pero sí sucedió con este pastor Alducin, que abrió sus redes para disculparse y decir, me equivoqué, ¿no? Me llevó mi estudio de la palabra, el desvelo en el estudio a fijar momento, hora y día, y me tengo que arrepentir de esta declaración, vergüenza, porque no es real, porque esto no es así, porque no está bien esto no es bíblico. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en eso? Y en este momento también vuelvo a las diapositivas, porque podemos caer, muchos de nosotros, en el estudio a poder entender estas cosas y destruir cosas en nosotros. Pero, ¿qué mal hago si yo saco una fecha o si yo utilizo la semana de Daniel para esto, para el otro? El error más grande que puedo cometer es confundir. Y no es la idea de llevando vida, confundir. La idea de llevando vida y de estos estudios panorámicos, más bien es abrirlos, extraerlos, para que podamos entender y comprender la figura de Dios dentro de las cosas que nosotros también estamos viviendo. No hay que analizar con exageración los detalles. Vuelvo a recalcar. Segundo, hay que tener cuidado de no introducir un texto demasiado de nuestro mundo, ¿no? De que si es langosta, significa aviones de caza que van a venir y van a destruir y no cometamos ese error también, que es un error que puede traernos problemas. Y tercero, hay que hacer énfasis en lo que quiere decir esta imagen, en lo que quiere mostrarnos esta imagen de una manera categórica hacia qué nos está hablando. Es un tema tal vez complicado el libro de Apocalipsis si lo manejamos de esta manera, pero no tenemos otra que hacerlo así. Muy bien, hemos visto ya que vamos a manejarlo en 3 partes, lo vamos a hacer. Y bueno, ahora sí nos vamos al capítulo 1 para ver este tema. Dice, ¿no? Las cosas que has visto. Lo primero que vemos es a nuestro Señor Jesús, que es tanto el revelador como el revelado. El mensaje de Cristo es urgente porque el tiempo está cerca y el fin puede llegar en cualquier momento. Esta carta se dirige a las 7 iglesias de Asia y a todos los creyentes, dice, y llega mediante una entrega especial realizada por un ángel de Dios y también de los 7 espíritus, o el espíritu septuple, que es el Espíritu Santo, y además de Jesucristo, de Jesucristo. Jesús tiene autoridad sobre todo ámbito, tanto sobre los reinos de la tierra como sobre el reino espiritual de los creyentes, a quienes él ha purificado con su sangre para el servicio sacerdotal a Dios. Los versículos 7 y 8 anuncian el principal tema del libro. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Observe una mención de los 7 candeleros que Juan ve en su visión y que representan 7 iglesias. En medio de ellas está la luz de la iglesia, Jesucristo, adornado en esplendor y fuerza. Al verlo, Juan cae como muerto. Jesús toca para reconfortarlo, lo toca para reconfortarlo y le entrega 7 mensajes, uno para cada una de las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3. Las cosas como son. Al reflexionar sobre Apocalipsis, Eugene Peterson identifica un patrón que existe en los mensajes de Jesús. Observe lo que dice. Hay primero una afirmación positiva, segundo una disciplina correctiva y tercero una promesa motivadora. Una vez más, hay primero una afirmación positiva, segundo una disciplina correctiva y tercero una promesa motivadora, que podríamos inclusive manejarlo como un lindo trato de padres sobre los hijos, ¿verdad? Cuando yo tengo que hablar hacia mis hijos, lo primero es que debo afirmarlo, debo disciplinarlo y luego debo darle una promesa, ¿no? Porque la corrección nos da promesas, porque la disciplina nos da esperanza, ¿no? 2 de las iglesias, Sardis y la Odisea, no reciben ninguna afirmación. Y las otras 2, Esmirna y Filadelfia, no reciben disciplina. Generalmente Jesús confronta la indiferencia, la tolerancia al pecado, la apatía y la autosuficiencia. Sus palabras son duras de oír, pero después de ellas, como refrescante lluvia de primavera, vienen palabras de esperanza. Al estudiar los pasajes descubrirá que a los que vencen, a los que resisten hasta el fin, Jesús les promete las recompensas de la vida eterna, las cuales se exhiben gloriosamente en los capítulos 21 y 22. Resiste hasta el fin. Esa es la esencia del mensaje de Jesús a las iglesias de Asia. Para ampliar ese tema, en la siguiente sección profética del libro, Él revela el futuro, no para satisfacer la curiosidad de los lectores, sino para darles esperanza y estimular su fidelidad. Y las cosas que han de suceder. Capítulo 4, 22. El Cordero digno. Capítulos 4, 5 dice, la visión continúa. Y Cristo lleva a Juan al salón del trono de Dios, el lugar del nacimiento y la creación y enfoque central de todo lo que Él es y será. En el mismo centro está sentado Dios, reinando como autoridad absoluta. Los colores deslumbrantes y sonidos resonantes de adoración saturan los sentidos de Juan y en un maravilloso momento él experimenta el propósito para el cual la humanidad fue creada, es decir, unión con Dios. El propósito es estar unido con Dios. Sin embargo, ese propósito no se puede realizar para el mundo mientras alguien no abre el libro del plan de Dios para los siglos. Solo una persona es digna de hacerlo, y es Jesucristo, al que se lo muestra como un cordero inmolado. ¿Por qué un cordero? Porque solo mediante su sacrificio, que permitió la expiación de nuestros pecados, es posible nuestro futuro con Dios. ¡Wow! Tremendo, tremendo. La tribulación, capítulo 6:1. La purificación debe preceder a la adoración, y ello, el principio objetivo del periodo de la tribulación es limpiar a la creación para su creador y acercar a él a cuantos vendrán. Mira, qué propósito de la tribulación que es limpieza. Y lo hemos hablado, ¿no? Cuando yo quiero ser limpio, cuando yo me veo reflejados por medio del horno de la prueba, cuando soy atribulado es cuando soy transformado, cuando soy atribulado soy limpiado, amado. Y ahí nos está diciendo que la tribulación es para limpiarnos, para hacer que nuestra carne ya no esté hediendo, hermano, a pecado, que nuestra carne vaya muriendo y más bien seamos espirituales. La tribulación, amado, es limpieza. La tribulación, amado, es que nos quitemos el pecado de encima y podamos estar limpios delante del Señor. Gloria a Dios por eso. Sellos, trompetas y copas suenan después. Al abrir el primer sello del libro, Cristo inicia 3 grupos de 7 juicios. Los juicios de los sellos, ¿no? El juicio de las trompetas, el juicio de las copas. Podemos ver estos juicios como acontecimientos en secuencia, ¿no? Empezó aquí, luego va por aquí, luego va para allá. El séptimo sello desata a las 7 trompetas y la séptima trompeta desata las 7 copas, o se le puede ver como ciclos con cada conjunto de juicios abarcando todo el periodo de la tribulación, pero gradualmente progresando hacia el gran clímax del retorno de Cristo. En cualquier caso, conforme a los juicios, que los juicios progresan, aumentan en intensidad y frecuencia, para el fin caen como martillazos, vienen pestilencia, hambruna, terremotos, plagas, el mundo se retuerce bajo su impacto combinado tristemente. Incluso esas terribles exhibiciones del poder de Dios no logran penetrar en los corazones endurecidos de la gente y ellos, como el faraón,
No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmortalidad, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Se sella a los santos, el librito y los dos testigos. Seguimos avanzando. ¿Ve Juan algo de bueno durante la tribulación? Claro que sí. Pues un número selecto de judíos viene a la fe, los 144,000. Y Dios los sella para salvación. Otro grupo santo es la gran multitud de mártires que mueren por amor de Cristo. Juan los ve de pie en el cielo alabando a Dios y recibiendo su recompensa. Dos influencias celestiales adicionales son la palabra de Dios, el librito, que lo entrega un ángel poderoso, y los dos testigos no identificados que predican a Cristo y que siguen el patrón como Elías y Moisés. A los testigos los asesinan por su testimonio, pero Dios los vuelve a la vida y los lleva al cielo como una demostración de su poder salvador. Por todos los medios posibles, Dios llama al mundo para que se deje salvar, pero el mundo los rechaza. Y cuando suena la séptima trompeta, la hora de la ira de Dios ha llegado. Tremendo. Las 7 señales, capítulo 12 al 15, interrumpen las secuencias de acontecimientos para describir 7 señales o personajes. Juan presenta a cada uno con la palabra señal o la frase entonces vi y su equivalente. Las 3 primeras señales aparecen en el capítulo 12, 13, son el dragón, Satanás, que se opone a la mujer, la bestia que sale del mar, el anticristo, y la bestia que sale de la tierra, el falso profeta. Estos 3 representan un tipo de Trinidad impía, una parodia del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En lugar de creador, Satanás es destructor, que trata de asesinar al Hijo, es decir, al Mesías, y la mujer, es decir, Israel. El anticristo imita al Hijo de Dios al fingir muerte por una herida fatal y luego aparece como habiendo resucitado. El falso profeta juega el papel del Espíritu Santo al realizar milagros y sellar a los seguidores de la bestia con una marca en su mano derecha y en su frente. Capítulo 14 revela 3 señales más que enfocan en la obra de Dios durante la tribulación. Cristo dirige a los 144,000 judíos purificados que llevan la marca del Cordero en sus frentes. 3 ángeles proclaman el Evangelio y de nuevo advierten en cuanto a la ira inminente de Dios. Finalmente, después de que todo mundo ha oído el Evangelio y ha tenido oportunidad de ser salvado, el Hijo del Hombre y un ángel esgrimen sus hoces y cosechan la tierra en un juicio. La séptima señal aparece en el versículo 15. 7 ángeles salen del tabernáculo en donde está guardada la ley de Dios y vierten las 7 copas del juicio que contienen toda la medida de la ira de Dios. La caída de Babilonia, otro rasgo del periodo de tribulación, es un poderoso sistema religioso y político al que se le refiere como la Gran Ramera y la Babilonia la Grande. Mucha gente hablando de Iglesia Católica, mucha gente hoy, yo pensando también un sistema religioso político de nueva era, la identidad de género, la ideología de género. Eso es algo que tal vez un imperio romano revivido que como su antepasado antiguo gobierna sobre muchas naciones y violentamente persigue a los cristianos. Su influencia y riqueza florecerán durante la primera mitad de la tribulación y de 7 años, pero cuando el anticristo sube al poder, lo destruye y él asume el mando de la tierra por los últimos 3 años y medio. Cuando Babilonia cae, los cielos prorrumpen la alabanza a Dios. Esta es la señal de que está cerca la cena de las bodas del Cordero. En el rapto, Cristo ha recibido a su esposa, la iglesia. El banquete de bodas está a punto de comenzar, pero antes de eso, el esposo debe destruir al destructor. La venida de Cristo y el reino milenial. En su primera venida, Cristo entró calladamente al mundo como un nene que nació en Belén. Ahora cabalga saliendo del cielo como un poderoso guerrero, descrito como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va montado sobre un caballo blanco, con ojos de fuego, y esgrimiendo una espada de juicio. Con poder golpea y con poderoso golpe desata la furia de la ira de Dios sobre las fuerzas de la tierra que se han reunido contra él en Armagedón. Después de exterminar a los enemigos, arroja al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Sin embargo, la ruina de Satanás ocurre más tarde. Cristo le ata por 1000 años mientras él cumple las promesas del reino de Israel y reina sobre la tierra, sobre los santos que sobreviven a la tribulación. Los santos muertos de la tribulación son resucitados en lo que Juan llama la primera resurrección. No obstante, siendo que hay niños que nacen durante el milenio, no todos se someten a Cristo.
Al fin de la edad milenial se suelta Satanás y él encabeza un último ataque contra la ciudad de Dios en la batalla de Gog y Magog. Fuego sale del cielo para consumir al ejército de Satanás y finalmente Satanás fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la siguiente escena, Dios está sentado sobre un gran trono blanco. De pie ante este trono están todos los muertos no creyentes de toda la historia que han sido resucitados, quienes deben enfrentar su juicio final. Y vamos al final, el estado eterno, capítulo 21 y 22. Con el pecado y Satanás destruidos, Dios vuelve a crear los cielos y la tierra. Y la historia de la Biblia cierra el círculo completo. El paraíso perdido es ahora un paraíso restaurado. Sin embargo, en lugar de un huerto, Dios prepara una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en la cual los redimidos morarán con su Dios en perfecta unidad. Un segundito, hermano. Muy bien, hermanos. Me están buscando, así que voy a procurar hacer una pausa. Voy a intentar pausar. Déjenme un segundo. El otro día no se pudo pausar, pero voy a intentar hacerlo. Deme un minutito, por favor. Si no, mis hermanos. Y tomen, si esto no se va a pausar, igual espérenme un segundito, ya vuelvo. Amén. Amén. Entonces seguimos. Deme un segundito. Y vuelvo donde nos quedamos. Amén. Algo no está saliendo bien. Ahora sí creo. Amén. Y estamos acá entonces. Dice, no, capítulo 21, 22, dice, con el pecado y Satanás destruidos. Dios vuelve a crear los cielos y la tierra. La historia de la Biblia cierra el círculo completo. El paraíso perdido es ahora un paraíso restaurado. Sin embargo, en un lugar de un huerto, Dios prepara una ciudad santa, la nueva Jerusalén, en la cual los redimidos morarán con su Dios en perfecta unidad. Dice la Biblia entonces, estamos en capítulo 21, verso 3, dice, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es vida eterna, la recompensa que Dios gratuitamente ofrece a los que vencen el mundo por la fe en Cristo. Apocalipsis entonces nos da respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo las siguientes. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde se dirige nuestro mundo trastornado y fuera de control? Cuando lo arduo de nuestra vida nos deja lesionados y apabullados, Apocalipsis nos ofrece una esperanza a la que podemos aferrarnos. Cuando lo mejor de los placeres del mundo nos deja sedientos por verdadera satisfacción y paz interior. Este libro nos extiende una excelente invitación cuando dice: el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Está usted agotado? ¿Está sintiendo decepción en medio del sufrimiento? Piensen que Jesús en el capítulo final 3 veces promete: sí, vengo pronto. Por ello podemos responder con una expectación que nos hace contener el aliento. Amén, ven Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a finalizar aquí entonces, vamos a orar y vamos a quedarnos aquí, hermanos. Qué tremendo el poder encontrar
en el libro de Apocalipsis semejante esperanza, que nos hace dar aliento, que nos levanta, que nos edifica, que nos transforma y que derrama sobre nosotros bendiciones abundantes, bendiciones que transforman, bendiciones que levantan y bendiciones que edifican nuestra vida. Oremos al Señor donde estés y digámosle: Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por tu bendición que derramas sobre nosotros. Gracias porque en medio, Señor, de lo que hacemos, de lo que vivimos, tú estás, Señor, en medio nuestro. Bendecimos tu nombre, Dios bendito. Te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre y te pedimos que puedas transformar nuestra vida y nuestro corazón. Señor amado, bendigo, Señor, todo lo que vayamos a hacer y te pido, Dios bendito, que tú puedas levantar nuestro corazón para transformar y edificar nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amados, los bendigo. Qué lindo estudio, qué lindo tiempo de poder disfrutar del Señor. La siguiente semana vamos a hacer un paralelismo de Génesis Apocalipsis como un resumen largo de la Biblia y con eso finalizamos este ciclo de estudio bíblico libro por libro, estudio panorámico. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendecidos, amados.